Y me da mucho gusto también comunicarles que vamos a iniciar una nueva serie de carácter escatológico, de carácter profético. Cuando hablamos de escatología, logos, conocimiento, escato, las cosas del más allá o las cosas del final de los tiempos. Entonces la escatología es la rama de la teología que trata con las cosas de los últimos tiempos, o sea, las profecías de los últimos tiempos. Y así vamos a titular esta serie, Conociendo el fin de los tiempos. No cabe duda, damas y caballeros y santos de Dios, que estamos rodeados hoy, más que nunca, de un sinnúmero de eventos políticos, filosóficos, climatológicos, religiosos, amenazadores. En el mundo siempre ha habido guerras, en el mundo siempre ha habido depravación sexual, degradación moral, siempre ha habido revoluciones, golpes de Estado, etcétera, etcétera, pero nunca todas estas situaciones u eventos habían convergido como en el momento en que nos encontramos actualmente. Si hiciéramos un breve panorama geopolítico alrededor del mundo, nos damos cuenta, ¿verdad?, que de México hasta abajo, hasta la Patagonia, están las naciones latinoamericanas e iberoamericanas ardiendo, por todos lados protestas, en Hong Kong protestas, en Irak protestas contra el gobierno. Es en Estados Unidos un clima que se está viviendo de demasiada tensión, donde quieren destituir a un presidente, etcétera, etcétera. El Medio Oriente ni se diga, continúa con el conflicto aumentando acerca de quién controla el petróleo, quién controla el Golfo Pérsico. Estados Unidos abandona a los kurdos, que es el grupo étnico entre Siria y Turquía, que defendieron a Estados Unidos durante la guerra del Golfo Pérsico. Y vemos un mare magnum en el mundo donde volteamos y estamos preguntándonos, en medio de tantas cosas, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Quién tiene la razón de todo lo que oímos en los periódicos, en la televisión? Unos dicen una cosa, golpe de Estado, no fue golpe de Estado, revolución, no fue revolución, los kurdos esto, Estados Unidos por acá, y estamos en medio de un mundo verdaderamente confundido. Sin embargo, la Biblia nos muestra que nosotros no debemos vivir en confusión. Ya cuando un cristiano dice, no sé quién tiene la razón, o creo yo porque los medios de comunicación, recuerden algo, ¿verdad? Los medios de comunicación, televisiones, radios, etcétera, etcétera, muchas veces tergiversan, las noticias de tal manera que llegan a manipularnos y hacernos creer lo que ellos creen. Entonces, dependiendo quién está detrás de los medios de comunicación, qué ideologías o qué filosofías o quiénes son los dueños de CNN o de BBC News o de Fox News, etcétera, etcétera, o en México, dependiendo quién se encuentra detrás, es la clase de mensaje que envían. Y cuando nosotros oímos en Fox News una cosa que contradice CNN otra cosa, y otros periódicos de México dicen una cosa, y otro periódico dice otra cosa, llegamos a preguntarnos, ¿quién dice la verdad? ¿No es verdad? Realmente, ¿quién dice la verdad? ¿En qué mundo nos encontramos? Realmente, ¿cómo podemos nosotros afianzarnos? Es como si estuviéramos en un barco que se está hundiendo y nos hemos echado fuera de la borda, como cuando el Titanic en 1910-12 se estaba hundiendo, nos aventamos al mar y nos agarramos de un salvavidas. Y ahorita así está el mundo, estamos tratando de buscar un salvavidas, algo que nos dé seguridad, algo que ya no produzca tanta tensión en nuestras vidas, tanta angustia, porque el mundo vive angustiado, hay demasiada ansiedad. La enfermedad número 1 que la Clínica Mayo en Rochester y el Hospital Hopkins en Estados Unidos
que son las dos clínicas médicas más respetadas que hay en el mundo en cuanto a evaluaciones y a sugerencias médicas, coincidieron hace algunos años en que el factor común denominador o la causa número 1, escúcheme con mucho cuidado, este es un dato que viene de clínicas médicas, no cristianas, la causa número 1 de las enfermedades mentales y físicas del ser humano en el siglo XXI es el estrés. El estrés es un estado de angustia, un estado de tensión, de ansiedad interna que no te deja vivir y que te hace que estés enojado contra el gobierno, enojado con tu papá, con tus hijos, etcétera, etcétera. Ves a toda la gente con recelo, no confías de nadie, te vuelves amargado, te vuelves amargada, y es el estado interno al que el ser humano está llegando porque hay demasiados conflictos en el mundo, demasiadas noticias, estamos oyendo con el iPhone qué pasó en Irak, qué pasó en el Medio Oriente, qué pasó por acá, mis amigos, mis amigas, y llega un momento en que el ser humano ya no tiene paz. Ayer en el Congreso de Pastores que tuvimos en México, llegaron una familia a consultarme, él es pastor, su esposa lo acompaña hace mucho tiempo, y me dice: Armando, quiero decirte una cosa. Tenemos un programa de televisión en Sudamérica y un programa de radio. Y el otro día estaba radiando unas noticias, me dice la esposa, y ¿sabes una cosa? Que de repente se me olvidó todo. Entré en un estado de amnesia en el que ya no sabía ni quién era yo. Algo me pasó en las neuronas de mi cerebro que se me fueron todas las ideas. Y duré como 1 o 2 días, mi esposo asustadísimo, ¿qué me habrá pasado? No fue un golpe, no tuve un trauma, y se me fueron todas las ideas. Inmediatamente le contesté y le dije: eres una mujer demasiado estresada. Y hay una autora inglesa que les recomiendo, ahorita mi esposa está devorando todos sus libros, que se llama Carolina Leaf, L-E-A-F, Leaf. Esta autora inglesa es neuróloga, pero es cristiana, y está haciendo los últimos descubrimientos del cerebro, de las neuronas, de la manera como afecta el estrés. Y en ese momento, cuando tú estás demasiado estresado y tienes demasiadas presiones, y los niños, y el esposo, y el falta de trabajo, y el buen fin, o lo que tú quieras mencionar, algo le pasa. Las neuronas son interconexiones eléctricas que tenemos, pero millones de células dentro del cerebro, y un solo alambrito por la presión mental, por falta de vacaciones o de que no aprendes a relajar tu mente, etcétera, etcétera, provoca amnesia, provoca enfermedades mentales y puedes llegar inclusive a la locura. Esto es impresionante, porque es como un árbol lo que tenemos aquí adentro. Y ella está descubriendo que cuando tienes pensamientos negativos, las neuronas se unen más rápido. Esto es increíble porque así nos diseñó Dios. Y cuando tenemos pensamientos negativos, las neuronas comienzan a tratar de desconectarse y vienen zonas negras en el cerebro que te impiden pensar coherente y lógicamente. Qué interesante que Filipenses 4:8 diga en la Biblia: en esto pensar todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es buen hombre, ocupa tu mente pensando cosas positivas. Porque la gente que está continuamente pensando el mal, o qué mal hacer, o estar negando a Dios en su mente, algo afecta las neuronas del cerebro científicamente. Y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta, ¿verdad?, que se están derrumbando todas las ideologías. El comunismo ya no es el comunismo,
porque el comunismo que yo practiqué, por ejemplo, ustedes muchos saben que antes de que yo fuera cristiano, fui comunista, fui ateo. A los 12 años me decepcioné de la religión que nos inculcaron y llegué a negar a Dios. Las religiones son un engaño, todas quieren explotar a la gente. Estos eran mis pensamientos. Tenía el Che Guevara arriba de mi cuarto con un póster inmenso de él, y Marx y Engels y Lenin, etcétera, etcétera. Y para mí ese era mi mundo y era lo que yo creía era la respuesta, un sistema ideológico para poder cambiar la sociedad. Sin embargo, cuando descubrí, ¿verdad?, que este sistema era completamente contradictorio, como se demostró en 1990, que cayó el comunismo en Europa, cuando Mikhail Gorbachev confesó que era una ideología. Para que seas comunista, número 1, tienes que ser ateo. Escúchame con mucho cuidado. Número 2, tienes que ser darwiniano. O sea, tienes que creer que al morir no hay nada. Que vas a la tierra y que no hay Dios y ahí acabó. No hay otra vida, no hay mundo espiritual, no hay ninguna otra dimensión. Número 3, tienes que ser humanista. No humanitario, humanista. O sea, tienes que creer que el hombre tiene las respuestas para sus problemas. Ese es el humanismo. Cuando creemos que nosotros podemos resolver la pobreza, las injusticias, etcétera, etcétera. Que es la historia del fracaso de la Liga de las Naciones Unidas, la OTAN, la OEA, llámale como quieras. El hombre es incapaz de resolver los problemas que van más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Ese es el humanismo. Entonces, si no hay esta plataforma, no eres comunista, es una mentira. Y ahora los últimos comunistas o los últimos demócratas o los últimos que han tratado de implementar diferentes sistemas de pensamiento, se dan cuenta que están ya mezclando una ideología, comunismo con democracia, con capitalismo, porque no ha funcionado. Porque es la confusión a la que hemos llegado. Y como dijo Don Teofilito en México, ni lo podremos alcanzar jamás. Porque no hay ningún sistema de gobierno perfecto. Decía Winston Churchill, entre los sistemas de gobierno, el mejorcito es la democracia, pero no es perfecta tampoco. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Necesitamos una guía, necesitamos un manual, necesitamos una luz. Y por eso el mundo está perdido completamente. Me decía el otro día un piloto que es vecino de la casa de ustedes donde vivimos, de American Airlines, me decía: Armando, le digo, oye, cuando tú vas en el avión allá a 10,000 metros, 10 kilómetros arriba de la superficie de la Tierra, 33,000 pies, 35,000 pies, ¿cómo le haces para saber si no vas para acá o no vas para acá? O vas subiendo o vas bajando, porque la cabina del piloto es pues muy poquita, nada más ve lo que está enfrente. Me dice: Armando, sería imposible que nosotros piloteáramos sin instrumentos. Los instrumentos nos muestran claramente la dirección que vamos a llevar, a qué altura estamos, etcétera, etcétera. Sin instrumentos, un capitán de un barco en medio del océano no sabría cuál es el norte, el sur o a dónde irse si no tuviera una brújula. Y así nosotros no sabemos a dónde ir si no tenemos instrumentos, si no tenemos un mapa que nos ha dejado Dios, que se llama las Sagradas Escrituras. Y haríamos bien en estar atentos a este libro como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Vamos pues a abordar este tema y esta serie, porque ante todos los eventos que está el mundo atravesando actualmente, que amenazan nuestra tranquilidad, nuestra familia, nuestro futuro, provocan ansiedad, angustia. ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Qué pasa si el peso pierde más valor ante el dólar? Si cae el petróleo, si viene un gobierno en México, o si viene una guerra nuclear. Todas estas cosas producen ansiedad, producen incertidumbre.
producen intranquilidad. Y Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que en medio de este mundo tengamos una esperanza, tengamos una seguridad de que las cosas van a mejorar. Que lo mejor de nosotros está por delante. Y que aunque el mundo sea cubierto de tinieblas, en nosotros debe haber luz. Porque somos la familia de Dios. Que dio a su Hijo en una cruz hace 2000 años para que pudiéramos comprender el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias, de la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Podemos saber exactamente, y este es el tema que vamos a abordar en toda esta serie, podemos en la Biblia encontrar datos, información que nos digan en qué tiempo de la historia nos encontramos. ¿Podríamos realmente decir con seguridad nos encontramos a 10 años de que Cristo venga, o a 5 años de que Cristo venga, o nos encontramos al borde de un caos nuclear, o estamos en la orillita de la autodestrucción del ser humano? Esta información se encuentra en este libro, porque cuando comienzas a escudriñar este libro y nos comenzamos a ver que Dios nos comienza a despejar incógnitas y los velos negros que nos impiden ver hacia adelante comienzan a ser quitados por la luz del Espíritu de Dios, comenzamos a caminar con confianza en la vida. Si yo estoy en una cueva oscura, yo no sé si dar un paso por acá porque no veo, está tan oscuro que a lo mejor está ahí un murciélago o una roca o algo, pero si alguien me da una lámpara, ¿qué hace la lámpara? Inmediatamente me alumbra 4, 5, 10 metros hacia adelante, y con esa lámpara puedo caminar con confianza porque voy viendo dónde voy pisando, ¿correcto? Bueno, así es exactamente en el mundo espiritual. El mundo ahorita no tiene lámpara, están así. ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será, ya sabes quién? Por aquí, por allá, ¿y para dónde? Esto, ¿tendrá razón ellos? ¿Tendrá razón estos? ¿Tendrá razón este gobernante? Por acá, y así está el mundo. Pero cuando tenemos la palabra profética más segura, vamos a comenzar a caminar con confianza y a darnos cuenta del Dios que nos dice, no temas. No temas, estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te voy a abandonar. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque se cierren los cielos aparentemente y la oscuridad, la tierra esté cubierta de ella, mientras más oscuro, las estrellas se ven mejor. Mientras más oscuro, vamos a tener más luz, porque vamos a poder brillar en medio de las tinieblas. Claro que la Biblia nos va a revelar todos estos sucesos y calamidades antes de que sucedan, para que cuando sucedan corroboremos, comprobemos, confirmemos que Jesús tuvo realmente la razón y que Él es el Hijo de Dios. Y esto es lo que nos da la fortaleza, las convicciones, porque lo que más se necesita ahorita en el mundo es seres humanos con convicciones profundas en sus vidas, con mucha integridad para vivir. Y cuando tú eres una persona de una sola pieza, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído, ya no te engaña la gente. Ya no te engañan las películas, no te engaña la televisión, no te engañan las noticias, porque tu fe está bajo una roca. Estás parado en un fundamento inconmovible. Y este fundamento es la palabra de Dios. Vayamos a ver algunos pasajes en primer lugar en el capítulo 46 del libro de Isaías. Si no traes la Biblia, por eso estás así. Con razón. En Isaías capítulo 46, versículo del 9 al 10, veamos algunas respuestas anticipadas que este profeta hace 2700 años escribió.
Isaías 46, versículo 9 y versículo 10. Dice Dios: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En este pasaje Dios claramente nos muestra que Él va a demostrar, el Dios de la Biblia, que Él es Dios, y que todos los demás dioses, ¿verdad?, no son realmente más que ídolos, y aunque detrás de todo esto hay criaturas espirituales que se le llama dioses en la Biblia, Él es el Elohim de los Elohim, Él es el Dios de los dioses, Él es el rey de todos los demás súbditos que ocupan el universo. Y que Él nos va a anunciar lo que va a venir para que sepamos algo. Lo que Dios dice va a permanecer. Y va a hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer en la Biblia. Veamos otro pasaje en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan. Antes del Apocalipsis está Primera de Juan, para que no andes por el Éxodo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 al 6, el apóstol, el último de los apóstoles de Jesucristo, que murió a los 93, 92 años de edad, fue el último que murió de ellos, escribe, Primera de Juan 4, del 5 al 6, ellos son del mundo, siga con cuidado esta lectura, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tú prendes el radio y dices, ¿qué quiero oír? La charrita del cuadrante. Bueno, porque eso es lo que quieres oír. Pero al mismo tiempo tu aparatito de tu radio tiene ondas y tiene FM, tiene AM y tiene como 50 estaciones más que tú puedes oír. En el FM 91.13, 1440, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero tú sintonizas lo que tú quieres oír. El mundo espiritual que nos rodea, ahorita aquí cerca de nosotros, todas estas ondas radiales y de video y de televisión están pasando junto a nosotros, pero ese aparatito las capta, son invisibles. Y el hecho que no las veamos no implica que no existen, porque aquí están junto a nosotros, pero ese aparatito lo prendo y capta esa onda que yo quiero, o hay otra banda más chica, o hay otra más grande, pero capta, repito, la estación que tú quieres bajar del mundo invisible. Y así pasa en el mundo espiritual. ¿A quién quieres oír? ¿A Buda? ¿A Marx? ¿A Che Guevara? ¿A Lenin? ¿A los brujos? ¿A los astrólogos? ¿A quién estás sintonizando en tu mente? Ellos son del mundo. Si tú eres del mundo, vas a oír a los líderes del mundo, a los religiosos, a los brujos, a los que te han prometido que tienen alguna verdad. Y por eso tu vida está como está. Pero si tú quieres sintonizar la frecuencia de Cristo, entona a Cristo en la Biblia. Entonces, por la forma y a quienes oímos, podemos confirmar si somos o no somos hijos de Dios. El que es de Dios, oye a Jesús. Mis ovejas, Juan 10, oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy la vida eterna. Y no oirán la voz del falso pastor. Y aquí se trata de tu destino eterno, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos. Tienes que aprender a discernir la voz de Jesús. En medio de tantas voces en la televisión, en los programas, en los radios, en libros que hay que nos rodean por todos lados, ¿a quién estás oyendo? ¿A quién estás leyendo?
¿Qué tipo de lectura tienes? ¿Qué tipo de actividades tienes para saber si tú eres y tienes el espíritu de verdad o tienes el espíritu de error? Muy bien. En la Biblia tenemos tres principales fuentes de información de las profecías bíblicas. Esto es bien importante. Hay tres fuentes de información en la Biblia, que vamos rápidamente a verlas, que nos muestran la fase final de la historia humana en tres pasajes de la Biblia y que nos vienen realmente a confirmar en qué época nos encontramos. Estas tres son, en primer lugar, el Sermón del Monte de Jesús, que se encuentra en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. ¿Cuál es el Sermón del Monte? Cuando los discípulos se acercaron a Jesús, dinos, ¿cuándo será la señal del fin del mundo? ¿Cuándo serán estas cosas y cuándo será la señal de que tú vas a regresar? Y ahí Cristo comienza a enumerar una serie de eventos y señales. Habrá guerras, falsos profetas, muchos van a ser engañados, pestes, terremotos, y será el principio de los dolores. La segunda fuente de información se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al capítulo 5, versículo 4. Esta revelación la compartió el apóstol Pablo de los últimos tiempos. Y la tercera revelación acerca de los últimos tiempos la encontramos en el libro del Apocalipsis, del capítulo 5 al capítulo 19. En estos capítulos se encuentra claramente todo lo que la planeta Tierra y la humanidad va a atravesar. Ahora, muy bien, cuando estudiamos estos pasajes, podemos concluir que efectivamente vendrán tiempos difíciles al mundo, sorpresivos y amenazadores, que es de lo que hemos estado hablando en los últimos 10, 15 minutos. Nadie puede negar que vivimos en un mundo conflictivo, amenazador, que ha llenado al mundo, a los seres humanos, de ansiedad, de intranquilidad, de falta de paz, de suicidios, de mejor me quito la vida, o me emborracho, o me drogo. ¿Por qué los jóvenes se drogan? Pues porque es una forma de evadir la realidad. La realidad para muchos jóvenes es tan negro y tan negro lo que se ve en el mundo que ya no quieren o no creen que pueden atravesar esa cortina oscura, no creen que hay una luz detrás y se enfrentan a un mundo que parece que se los está comiendo, tragando, y prefieren salir de este mundo. Los que se drogan, ¿por qué se drogan? Los que se emborrachan, ¿por qué se emborrachan? Porque la realidad es tan cruda que no la quieren enfrentar en sus 5 sentidos. Entonces, detrás de cada persona drogadicta, alcohólica, etcétera, etcétera, se encuentra un conflicto interno espiritual. Porque como en el área forense, cuando tú estudias, yo recuerdo que hubo una época en mi vida que comencé a estudiar criminología, dactiloscopía y balística. Quería ser detective, imagínense. Siempre me ha gustado la investigación. Y me dio unos meses por meterme y compré libros, etcétera, etcétera. Y siempre cuando en esa área te involucras, los detectives o los investigadores siempre están buscando el motivo por el cual alguien le quitó la vida a la otra persona. Porque siempre hay un motivo del que cometió fraude. El motivo de por qué mató a su mamá. El motivo por qué abandonó a su esposa. Siempre detrás de cada acción hay un motivo. Y cuando descubrimos el motivo, nos ayuda a poder tener una pieza del rompecabezas más clara para poder averiguar o decidir quién fue el asesino o quién fue el ladrón o quién se encuentra detrás de eso. Y cuando nosotros vemos esto, ¿verdad?, que el motivo por el cual la gente hace lo que hace en el mundo, nos damos cuenta que el mundo está espiritualmente muriéndose. Y nosotros tenemos la medicina. Qué triste que tengas compañeros en tu escuela que estén tan confundidos, que no les has hablado jamás de Cristo,
que tengas amigos que haces negocios con ellos, que tengas un taller de carpintería, de plomería, o eres mecánico o abogado en tu bufete o un médico, y la gente a tu alrededor, vemos a la gente, caras vemos y están llorando por dentro, están deshechos por dentro. Que si esa hermanita, la enfermera que diga, ay hermanita doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿verdad? Y te encierras con ella y te pones enfrente de ella, te puede olvidar, se quitan esa máscara que están usando y caen en una expresión de llanto, de angustia, que están escondiendo, poniéndose una máscara de aparente felicidad. Y así las personas que tú ves, no es cierto que son lo que estás viendo. Detrás de cada persona se encuentra un drama. Se encuentran problemas más allá de lo que podemos imaginarnos. Así que nosotros tenemos la respuesta y la medicina, qué estamos haciendo con ella, y vamos a dar cuentas en la otra vida de todas las cosas que nunca cumplimos en la palabra de Dios al compartir el mensaje de Jesucristo. Ahora bien, vayamos a Mateo 24 y veamos rápidamente que del estudio de estos tres pasajes que acabamos de mencionar, el Sermón del Monte, Primera de Tesalonicenses 4 y el libro de Apocalipsis, podemos concluir, para poner el tapiz, el fundamento de nuestra serie que vamos a seguir desarrollando, que efectivamente estamos en el tiempo de eventos muy amenazadores, sorpresivos, y aunque nosotros los cristianos no querramos ver, ni vamos a estar, esto está garantizado, nosotros no nos vamos a encontrar en los acontecimientos del libro del Apocalipsis. La iglesia no va a encontrarse en los acontecimientos de Primera de Tesalonicenses 4, ni tampoco en el Sermón del Monte, más que en lo que les voy a mostrar ahorita. Y no vamos a ver nosotros el Armagedón. Creo que no vamos a conocer tampoco al Anticristo, pero hay algo que vamos a atravesar para que nos vayamos preparando y para que entendamos que para poder enfrentar lo que se viene, se necesita carácter. ¿Qué es el carácter? Es la formación interna que el Espíritu Santo nos quiere dar, donde estableces fundamentos y convicciones inconmovibles en tu vida. He decidido hacer esto, lo haces. Puntualidad, responsabilidad. Una persona, un cristiano irresponsable, tiene mucho que trabajar con su carácter. Un cristiano que siempre llega tarde a todos lados, tiene que trabajar mucho con su carácter. Decía hace algunos años, cuando Henry Ford hizo el primer carro modelo T, 1904, corría como 25 kilómetros por hora. Su hijo, Henry Ford II, tomó la Ford Motor Company, la compañía de carros Ford en Estados Unidos, que fue la que más comenzó a vender carros a principios del siglo XX. Y este hombre llegaba a la compañía de Ford y ponía al jefe de la planta, al jefe de la administración, al jefe de la supervisión, ponía a líderes en cada departamento. Y él llegaba cada 2 o 3 meses, y si ese líder no hacía que funcionara la planta que él le había dado, lo corría. Dice, un líder, decía Henry Ford II, es la persona que hace que las cosas sucedan. Y si tú estás al frente de una responsabilidad y no cambias la situación, o no cambias la manera de pensar de los hombres o de tus soldados que tienes bajo tu responsabilidad, tú no eres líder. Entonces, qué importante es que la Biblia dice que todos nosotros debemos ser líderes. Y si somos líderes, tenemos que hacer cambiar las cosas de alguna manera.
Vas a hacer cambiar a tu amigo, y vas a hacer cambiar a tu amiga, y vas a hacer cambiar a tus amigos de la escuela, hasta a tus maestros los vas a confrontar algún día. Discúlpeme, maestro, con el respeto que se merece, no venimos del chango. La evolución es una teoría que está completamente destituida desde que descubrieron el ADN en 1954. Por favor, actualícese más, maestro. Entonces, cuando comenzamos a entender eso, es cuando comenzamos a comprender que este mundo, dice la Biblia, la mayoría serán engañados. Los mismos escogidos serán engañados, porque hay millones de cristianos sin carácter, flojos, irresponsables, impuntuales, sin falta de integridad. A nadie le hablan de Cristo, no comparten las buenas nuevas, no tienen convicciones profundas que los hacen ser gigantes, guerreros de Dios. Dice Mateo capítulo 24 en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo, porque se acercan los discípulos para hacerle preguntas, versículo 3, Señor, dinos, vean las 3 preguntas que le hacen hace 2000 años. 1, ¿cuándo serán estas cosas? Querían saber el tiempo los discípulos. 2, ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, ¿habrá alguna señal que podamos percibir de que tú ya vienes al mundo? Y 3, ¿y hay alguna señal de que el mundo se va a acabar? De estas 3 preguntas, Cristo comienza a contestar algunas. Por ejemplo, la señal de su venida está hasta el versículo 29 y 30, cuando el sol se oscurecerá, la luna se pondrá, etcétera, etcétera, y esa es la señal de la venida de Cristo, que no vamos a estar aquí nosotros, porque primero es el arrebatamiento, y van a pasar 7 años de la tribulación, y viene Jesucristo en la segunda venida, y los que estén en la segunda venida, que se hayan convertido en la persecución del anticristo, van a saber que cuando vengan estas señales cósmicas en el cielo, Cristo aparecerá en las nubes junto con nosotros, porque regresaremos con Él. Pero lo que me interesa compartirles es el versículo 6 en adelante, que es lo que nos atañe a la generación que estamos viviendo. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Muy bien, si leemos solamente el versículo 6, oirán de guerras y rumores de guerras, toda la historia han sido esto, ¿no es verdad? Desde que Caín asesinó a Abel, que Caín asesinó a su hermano Abel, toda la historia, de acuerdo, lo quieres apuntar, al Instituto para la Investigación para la Paz, en Suecia, Estocolmo, dictaminaron que de los 6,000 años aproximadamente de historia que tenemos, de 6,000 años, solamente ha habido 25 años de paz. La historia humana es una historia de guerras, 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 guerras. En 6,000 años, 25 años de paz. O sea, siempre ha habido conflictos, revoluciones, golpes de Estado. Es la historia de nosotros. Pero entonces ahí podríamos quedar confundidos. Oye, Señor, ¿de qué estás hablando? Siempre ha habido guerras. Versículo 7, Él lo explica. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto, una guerra mundial, una guerra de carácter internacional, donde se involucraron 3 o 4 naciones contra 3 o 4 o 5 naciones, nunca sucedió hasta 1910, la Primera Guerra Mundial. Ahí fue la primera vez en la historia que sucede una guerra de carácter internacional a través de toda la historia. Y casi 30 años después, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con esto nos situamos nosotros en una plataforma bastante sólida y podemos entender que cuando Jesús dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, porque las guerras producen pestes, plagas, ¿verdad? Enfermedades, calenturas, hambres, terremotos. Señor,
siempre ha habido terremotos, ok, claro, siempre ha habido terremotos, pero de acuerdo al Instituto Sismológico de Boulder, Colorado, que es uno de los institutos más prestigiados en el mundo para detectar terremotos, desde 1976 hasta el 2010 han aumentado 70% los terremotos en el mundo. 70% han aumentado. Eso es lo que Cristo está diciendo, que iban a aumentar cada vez más los terremotos, etcétera, etcétera. Versículo 8. Y todo esto, aquí es donde nos encontramos ahorita, nos encontramos en el principio de los dolores. Nos encontramos en un mundo donde el matrimonio ya está dejando de existir. En un mundo donde el ser humano está contagiado e infectado filosófica, religiosa, política, económicamente. Unos voltean por acá, ¿dónde estará la solución? Voltean a sus ídolos, otros consultan muertos, otros consultan espíritus, otros etcétera, etcétera. Es impresionante a donde el mundo se encuentra actualmente. Impresionante. Y esto es precisamente lo que Jesucristo nos quería decir para que estemos preparados. Ahora, muy bien, después de estos principios de dolores, nos vamos. Adiós, mundo cruel. Adiós, mi perro fido, adiós, adiós, mundo cruel. Ya nunca te veré. Después de este principio de dolores, van a aumentar. Imaginémonos, van a aumentar las catástrofes en el mundo y los terremotos y las plagas y las pestes y la confusión, que va a estar el mundo en un estado tan grande de confusión que va a pavimentar el camino para que se levante un hombre en el Medio Oriente que la Biblia le llama la bestia. De todos los animales que el Espíritu Santo buscó, las hienas, los leopardos, los osos, los leones, depredadores, no encontró el Espíritu Santo un hombre, un adjetivo para designar a este hombre, y por eso simplemente la Biblia le llama una bestia, un depredador, cruel, sanguinario, y su otro nombre es el anticristo. Todos los dictadores, síganme con cuidado, de la historia, todos han surgido de un mundo caótico. El caldo de cultivo para producir un dictador es que la situación se encuentre aparentemente sin solución. Corrupción, oscuridad, etcétera, etcétera. Y en medio de esto surgen hombres prometiendo mejorar las cosas. Hitler entró democráticamente. Stalin entró democráticamente. Saddam Hussein entró democráticamente. No es verdad que entren a través de un golpe de Estado los líderes, la mayoría entran a través del pueblo. Pero una vez que el pueblo los levanta, a ver quién los quita. Y en medio de esto es cuando el mundo va a ver en Europa, que va a estar una oscuridad total en Europa. Ahorita la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el Brexit famoso. Ahorita en Europa ya no existe, damas y caballeros, santos de Dios. Las únicas dos naciones que sobreviven en Europa es Alemania y Francia. España, Portugal, Grecia e Italia están hundidas económicamente, sin dinero para poder levantarse. Y no hay ninguna esperanza para estas naciones. Había el Fondo Monetario Internacional que lo estaba manejando Alemania, se les acabó el dinero ya. Y Francia está ayudando un poquito a Alemania. Y gracias a Dios que en Alemania la ministra Angela Merkel es cristiana. En todo el mundo es la única líder que sus padres fueron pastores y ella dijo en enero de este año, Europa tiene que regresar a Dios. Entonces, Alemania está sobreviviendo, Inglaterra se está yendo sin los impuestos que le pagan las naciones a la Comunidad Europea o a la Unión Europea,
ya no va a haber forma de sostener una Unión Europea, que era el sueño de los europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Y está el campo preparado para que surja el hombre, la bestia, el anticristo, el hijo de perdición, que la Biblia profetiza que se va a levantar y va a traer soluciones al mundo, va a resolver problemas de la pobreza, de la economía, de la política, ideologías, y el mundo se va a asombrar porque este hombre no va a ser un hombre normal. Va a ser un hombre poseído por un principado satánico. Lo hemos visto en otras conferencias en el libro del Apocalipsis. Ya no nos da tiempo para eso. Pero va a ser un hombre que va a hacer milagros sobrenaturales. Y va a tener a un compadre que en Apocalipsis 13 se le llama el falso profeta. Que va a ser, fíjense, un líder religioso unido a un líder político. El líder político, el anticristo, va a usar a un líder religioso para que el líder religioso convenza al mundo de ponerse la marca el 666. Y cuando el líder religioso convenza al mundo y haga milagros, este líder religioso, el anticristo lo va a matar. Y va a deshacer la ciudad de donde salga el líder religioso, y el anticristo, a la mitad de los 3 años y medio, va a proclamarse. Según Tesalonicenses capítulo 2, del 3 al 4, se va a proclamar que Él es Dios. Va a entrar al templo judío, va a violar el templo judío y va a hacer que el mundo lo adore como Dios. Pero, ¿será eso posible? ¿Que pueda llegar la humanidad a tal grado de adorar a un hombre como Dios? La historia nos enseña que el hombre no aprende la historia. ¿Se acuerdan de esa frase? Y el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Qué pasó con los césares romanos? Los césares romanos mandaron a la gente que los adoraran como dioses. Y los césares romanos se erigieron como dioses. Calígula mata a su familia. Nerón tenía de amante a un niño de 10 años. Era una depravación impresionante. Cuenta la historia que cuando un emperador romano estaba en el Coliseo, cuando vayan a Roma, vayan al Coliseo, es impresionante ver el Coliseo romano. Todavía en el Coliseo romano, cuando vayan a Roma, las manchas de la sangre de hace 2000 años, de los mártires que mataron los leones y quemaron vivos y que arrastraron, ahí están todavía las manchas de la sangre, que las han mantenido. Bueno, pues cuenta la historia, ¿verdad?, que estaba el César en un coliseo, en el Coliseo romano, y entonces todo el mundo se tenía que hincar y decirle, salve César. Y un hombre se quedó parado, que aparece en Apocalipsis con el nombre de Antipas. Y entonces se quedó parado y el César le dijo a un centurión, ve por favor y ve que es esclavo, ¿por qué no se hinca? Y el centurión romano fue con Antipas, le dijo, Antipas, tienes que hincarte porque si no te van a matar. Y entonces, y además le dijo el centurión, te van a matar y ¿no ves que todo el mundo está contra ti? ¿No ves que tú eres el único? Y Antipas contestó, dile al César que si todo el mundo está contra mí, yo estoy contra todo el mundo, porque así murió mi Señor. Lo quemaron vivo en un balde grandísimo de aceite hirviendo. Y por eso Cristo le llama en Apocalipsis mi testigo fiel. Va a llegar un momento, santos de Dios, en que el mundo va a estar contra nosotros y ahí se van a denotar tus convicciones. Y si tus amigos están contra ti y tu familia está contra ti y el mundo está contra ti, nosotros estamos en contra de ellos. Porque nuestra fidelidad es al Hijo de Dios por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea el nombre del Hijo de Dios, que nos ha hecho renacer su Padre para una esperanza viva por medio de su resurrección de entre los muertos, para que tengamos una esperanza que no puede morir en nuestro corazón y permanezcamos fieles a esta esperanza a la que todos hemos sido llamados. Al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, es nuestra lealtad, es nuestro amor, es nuestro corazón.
porque Él fue el que dio su vida en nuestro lugar. A ti, Jesús, te damos gracias por vivir dentro de nosotros y saber que más pronto de lo que nos imaginamos, vienes por tu iglesia. Vienes por aquellos que han sido fieles hasta la muerte, que han mantenido firmes sus convicciones en medio de un mundo confundido, donde estos hijos e hijas tuyas han permanecido inconmovibles en la fe, aferrados a la roca, a la palabra de vida, que es la que nos ha dado la vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque sigues llamando al mundo al arrepentimiento, a que se vuelvan a ti. No somos dioses, somos seres humanos, agentes morales, débiles, vulnerables, irresponsables de todas nuestras acciones, pensamientos y palabras. Y daremos cuenta algún día, después de nuestra muerte, de todo lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo que es temporal. Un cuerpo sujeto a la corrupción, pero dentro de nosotros el alma y el espíritu vivirá eternamente. Si tú esta mañana quieres invitar a Cristo y aún no estás seguro de que tienes la vida eterna o segura, dile simplemente estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y porque creo que vivo, te pido en este instante, Señor Jesús, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Tendré el poder ahora, de la corta vida que me queda, vivirla para ti, conocerte, adorarte y morir en paz, al saber que mis pecados han sido perdonados y que me has amado hasta la muerte. Oramos en tu nombre, bendito Jesús. Amén.